¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos más sobre la Cuaresma y con un segundo cuento te hablaremos de la importancia de las llamadas pláticas o ejercicios cuaresmales. En nuestra sección infantil, el cuento Tentaciones Infantiles. Era un sábado por la mañana. Los padres de Gustavito y Sebastián salieron al supermercado. Antes de salir de casa, convencieron a los niños sobre la importancia de hacer bien las tareas escolares. Confiamos en ustedes y esperamos que hagan bien su tarea. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús fue tentado por el demonio. Y en el santoral, te diremos quién fue el profeta Moisés. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a alguna tía por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree. Cree el pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Todos somos un poco como ese elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas nos hacen sentir que no podemos, simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chiquitos, alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante.
Grabamos en nuestro recuerdo: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Cuando mucho, de vez en cuando sentimos los grilletes. Hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma: no puedo y nunca podré. No vivas condicionado por el recuerdo de tu pasado. Tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros en este programa que nos va acercando de una manera muy especial a la Cuaresma. Y yo les comento que el día de hoy vamos a develar una escultura de un esqueleto, sí, un esqueleto en uno de los muros de la parroquia. ¿Por qué? ¡Ay, padre, eso no me gusta! ¿Ha puesto usted imágenes de la Virgen, de San José, de Cristo resucitado? Bueno, puso una figura del demonio, pero vencido. Pero ahora un esqueleto, padre, ¿por qué? Bueno, porque durante el tiempo del barroco, los esqueletos recordaban: acuérdate, memento mori, acuérdate que vas a morir. Por lo tanto, no te confundas pensando que la vida es únicamente placeres, únicamente caer en aquello que te puede destruir o destruir a los demás, sino que vas a recibir un juicio y este esqueleto te recuerda que un día vas a convertirte en polvo y si tu espíritu no está preparado para tener la vida eterna, ¿qué va a pasar? Es una figura no muy hermosa ciertamente, pero que te va a invitar a la reflexión. Así que si quieren venir a ver esta imagen nueva en la parroquia, están invitados para hacerlo. Y les recuerdo a nuestros amigos y hermanitos, enfermitas, enfermitos, que siempre cuentan con nuestras oraciones, con la bendición, un saludo, un apapacho, y a quienes van transitando por las carreteras de México y de Estados Unidos también, una bendición para que lleguen con bien. Y como lo vamos a decir en este programa, en mi canal de YouTube, en este tiempo de Cuaresma, tendré un video con los ejercicios cuaresmales. Así que no se lo pierdan en mi canal de YouTube, Padre José de Jesús Aguilar. Suscríbanse y les llegarán más fácilmente los videos. YouTube, Padre José de Jesús Aguilar. Y si alguien quiere algún comentario también que quiere enviar a un servidor, recuerden que mi correo electrónico es padrejosedejesus@hotmail.com, padrejosedejesus@hotmail.com. Y si saben de alguien que quiera heredar una casa para un albergue de sacerdotes ancianos, coméntenmelo, porque precisamente estoy buscando esto que hace mucha falta en nuestro tiempo. Pero por ahora, la sección preferida de los niños, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Tentaciones infantiles. Era un sábado por la mañana. Los padres de Gustavito y Sebastián salieron al supermercado. Antes de salir de casa, convencieron a los niños sobre la importancia de hacer bien las tareas escolares. Confiamos en ustedes y esperamos que hagan bien su tarea.
Pórtense bien, ¿eh? Regresamos pronto. Los dos chiquillos acercaron sus útiles a la mesa de trabajo y se dispusieron a terminar lo que les faltaba. De pronto Gustavito, el hermano mayor, le dijo a Sebastián: ¿Qué tal si en lugar de hacer la tarea vimos la televisión? A Sebastián le gustó la idea y con una sonrisa maliciosa le dijo: No sería mala idea. De todas maneras ni se van a dar cuenta porque se van a tardar mucho. Nos ponemos a ver la televisión y cuando escuchemos que llegue el auto, corremos a la mesa para continuar nuestro trabajo. ¿Sale? Gustavito reflexionó un poco. Se rascó la cabeza con la punta del lápiz, hizo una mueca con la boca y luego le dijo a Sebastián: Mejor no. Quizás podamos engañar a nuestros padres, pero si no terminamos la tarea no aprenderemos lo necesario para los exámenes y además nos va a regañar la maestra. Sebastián hizo muecas pero continuó haciendo su trabajo. De pronto fijó su mirada en un mueble cercano y exclamó: Mi mamá olvidó el monedero y está abierto. Efectivamente, la pequeña bolsa mostraba billetes y monedas. El pequeño Sebastián le dijo a Gustavo con tono intrigante: Mi mamá no siempre cuenta lo que guarda ahí. ¿Por qué no le sacamos un billete o unas monedas para comprar dulces en la tienda de la esquina? Gustavito se animó, pero después volvió a reflexionar. Guardó silencio y le preguntó a Sebastián: ¿No sería eso robar? ¿Robar? No lo creo. Ese dinero es de mamá y por lo tanto es como si fuera nuestro. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de pensar. Yo creo que sí estaríamos robando aunque sea nuestra mamá, y eso se me hace muy feo. Sebastián trató de convencer a su hermano para que tomaran algo de dinero. Aunque sea tantito, una sola monedita. Solo para un caramelo y lo partimos a la mitad. Sí, ¿verdad que sí? Pero no lo logró. Gustavo le contestó: No, si quieres hazlo tú, pero yo no. Y te advierto que si compras algo con lo robado, yo no lo aceptaré. Sebastián se enojó momentáneamente. Se acercó al monedero dispuesto a tomar el dinero, pero se detuvo. Estuvo algunos instantes frente al monedero, contemplando las monedas, pero finalmente lo dejó intacto. Se alejó de él y regresó a terminar su tarea. Más tarde, llegaron sus padres con las bolsas de las provisiones. Su papá se acercó a darles un beso mientras les decía: Estoy seguro que se portaron muy bien. Los pequeños se vieron mutuamente y, como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron al mismo tiempo: No nos portamos bien. Al oír esto, su madre se acercó y les preguntó qué habían hecho de malo. Primero habló Gustavo. Nos dieron ganas de encender la televisión y dejar de hacer la tarea. Entonces les preguntó su papá. ¿Y lo hicieron? Gustavito contestó que no. Entonces intervino Sebastián. A mí me dieron ganas de tomar dinero del monedero que olvidó mamá e ir a la tienda para comprar dulces. ¿Y lo hiciste? ¿Tomaste dinero de mi monedero? No. Al escuchar estas respuestas, su papá sonrió discretamente y luego les dijo: Con sus respuestas, afortunadamente me doy cuenta de que no hicieron nada malo. Ya me habían espantado, ¿eh? Los niños se quedaron admirados de las palabras de su papá y comentaron: ¿Cómo que no hicimos nada malo? Tuvimos ideas malas. La madre de los pequeños comprendió su confusión y les dijo: Quiero que me contesten dos preguntas. La primera es: ¿Jesucristo cometió pecado alguna vez? Los niños contestaron al unísono: No, Jesucristo nunca cometió pecado. Entonces ella les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué se dice en la parte final del Padre Nuestro? Gustavito pensó un poco y luego respondió: Decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Con esas respuestas quiero enseñarles algo importante. Jesucristo tuvo tentaciones, es decir, deseos o ideas de hacer algo malo. Sin embargo, nunca hizo caso a esas ideas o tentaciones. Nunca cayó en la tentación. Con eso quiero que entiendan que tener tentaciones no es malo. Lo malo es hacer caso a esas tentaciones y caer en el mal.
Eso sí es pecado. Ustedes tuvieron tentaciones, pero supieron vencerlas. No les hicieron caso. Con eso demostraron que son virtuosos porque tienen una fuerza de voluntad para no caer en el mal. Como cristianos tenemos que luchar todos los días contra las tentaciones, haciendo nuestro máximo esfuerzo. Pero si en alguna ocasión llegáramos a caer en ellas, Dios no nos abandona. Por eso decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gustavito y Sebastián comprendieron muy bien la lección. Como premio a su lealtad y al cumplimiento de su tarea, sus padres les compraron un dulce y vieron juntos una película. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 4 de San Mateo, versículos del 1 al 11, y dice así: En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en su mano para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Queridas hermanas y hermanos, todos hemos visto en alguna ocasión a esas pequeñas mariposas nocturnas que, atraídas por la luz de las lámparas, comienzan a girar y a girar en torno a ellas, y por más que tratamos de ahuyentarlas, se pegan cada vez más al foco hasta que caen quemadas por él. Si los focos no existieran, ellas continuarían viviendo tranquilamente en paz y siguiendo el ritmo de la naturaleza. Lamentablemente, algo ajeno a su naturaleza, el foco inventado por el hombre, les ocasiona una gran tentación y con ella la muerte. Haciendo una comparación, podríamos decir que Dios nos creó para que fuéramos felices. Eso es lo que significa el jardín del libro del Génesis. Armonía, paz, tranquilidad, convivencia tranquila y sana, gozo por la naturaleza, etc. Sin embargo, el maligno, con una intención contraria a la de Dios, nos atrae a una gran cantidad de focos para que encontremos la muerte. Esos focos son engañosos. Parecen maravillas, pero encierran destrucción. Esa es la característica de las tentaciones. No existe una tentación, y tú estarás de acuerdo, una tentación que no sea atractiva. Y quienes ven destruida su vida por ellas dicen: es que me parecía una buena proposición. No pensé que me engañarían. Ay, es que se veía buena persona. Me dijeron que ganaría mucho. Él me prometió que si le entregaba mi cuerpo se casaría conmigo. Me dijeron que si solo la probaba no me haría adicto. Tenían buen cuerpo y una cara tan bonita que no pensé que me drogarían para robarme. El jefe me dijo que nadie nos cacharía si firmaba esos documentos y después desapareció con todo. ¡Ay, cuántos ejemplos! Y si recordamos que la felicidad en la vida depende de las buenas elecciones y la infelicidad de las malas decisiones, es evidente que quien se deja llevar por las tentaciones siempre tendrá resultados negativos.
Todos tenemos tentaciones. El Evangelio nos recuerda que también Cristo las tuvo, y no solo en el desierto, a lo largo de toda su vida las tuvo. Incluso al final de su vida habrá tenido la tentación de salir huyendo y no afrontar su pasión y muerte, dejando inconclusa su misión, pero él, pidiendo la fuerza a su Padre en oración y con la conciencia clara de lo que era correcto, pudo vencerlas. Con ello, Cristo nos enseña que tener tentaciones no es pecado. Caer en ellas, sí. Tener tentaciones y vencerlas, por el contrario, es un camino que muestra un crecimiento espiritual. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El día 22 de febrero se celebra a Santa Margarita de Cortona. Esta mujer nació en Italia en 1247. A los 17 años, como muchas jóvenes, huyó de su casa deslumbrada por la riqueza y las promesas de un rico agricultor que le había prometido casarse con ella. Y como pasa en muchas ocasiones, amigos, aunque tuvo un hijo con él, no le cumplió la promesa de casarse con ella. Aquel hombre le daba todos los lujos, pero no le daba la satisfacción ni de sentirse amada ni de vivir en matrimonio. Las cosas cambiaron por un accidente cuando un grupo de ladrones sorprendió a su compañero y para quitarle sus pertenencias lo asesinaron. Margarita, aunque triste por la muerte de él, vio la oportunidad de vivir más cerca de Dios. Si antes solo había pensado en el placer y en los lujos, ahora se daba cuenta que ese no era el camino que la haría feliz. Así que con la ayuda de los franciscanos fundó un hospital en Cortona, Italia, y se dedicó a atender gratuitamente a muchos enfermos, especialmente a los que a otros se les hacían repugnantes. También ayudó a las mujeres pobres que iban a tener hijos y que no tenían quien las atendiera. Hubo un cambio radical en su vida, de la unión libre o amaciato a la vida de gracia y santidad. Su cuerpo permanece incorrupto. El 23 de febrero se recuerda al mártir Florencio, a las mártires Marta y Romana y a San Policarpo, obispo y mártir. Policarpo es un nombre griego que significa el que produce muchos frutos, refiriéndose a las buenas obras. Fue discípulo del apóstol San Juan Evangelista y vivió durante el tiempo en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Cuando Policarpo fue juzgado, el gobernador le dijo: «Declara que el César es el Señor». Policarpo respondió: «Yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios». Entonces el gobernador le dijo: «¿Y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a tu Cristo y salvarás tu vida». A lo cual San Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar ahora yo a Él? Yo seré siempre amigo de Cristo». Sí, pero por estas palabras fue condenado a morir quemado en una hoguera, y su martirio fue el 23 de febrero del año 155. El 24 de febrero se celebra a San Sergio y a Moisés. San Sergio fue un gran magistrado de Cesarea que se volvió monje y probablemente sacerdote en Capadocia. Este santo murió martirizado en el año 304 por profesar su fe en público. En esta semana se celebra y recuerda a Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo liberó de la esclavitud con la ayuda de Dios. Su historia se encuentra en la Biblia, en el libro del Éxodo. Ahí se narra que su mamá lo colocó en una canasta y lo llevó al río porque quería salvarlo del faraón. Y es que lamentablemente en aquel tiempo el faraón había ordenado que todos los niños judíos recién nacidos fueran asesinados. El faraón no quería que hubiera muchos hombres judíos porque se podían rebelar contra los egipcios y hacerles una guerra. Prefería tener pocos hombres y tratarlos como esclavos. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Moisés no se ahogó en el río porque fue recogido y adoptado por la hermana del faraón. De hecho, la palabra Moisés significa sacado de entre las aguas. Moisés creció como egipcio. Cuando era adulto, por defender a un inocente, asesinó a una persona y tuvo que salir huyendo al desierto. Dios se le apareció en el monte Sinaí y le pidió que liberara a su pueblo. Esto parecería imposible porque Moisés tenía un gran problema para hablar, ya que era tartamudo. Pero Dios resolvió este problema.
Y no lo hizo curando a Moisés, porque él quería enseñar que ese tipo de cosas, que a veces nosotros vemos como imposibilitantes, no lo son. Lo que hizo fue respetar la autoridad y el liderazgo de Moisés, pero le pidió a su hermano Aarón que él fuera el que hablara cuando estuvieran frente al faraón. Dios hizo varios milagros para que el faraón aceptara liberar a los judíos. Después, en el Sinaí, le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Moisés guió al pueblo por el desierto durante 40 años, hasta que llegaron al río Jordán que marcaba la entrada a la tierra prometida. Y aunque el pueblo se rebeló varias veces, Moisés no perdió la paciencia ni se cansó de interceder por él ante Dios. Así este hombre cumplió con su misión y no tuvo que entrar a la tierra prometida porque ya había cumplido con lo que Dios le había pedido. Así, antes de morir, Moisés dejó como líder del pueblo a Josué y falleció en paz en el monte Nebo. El libro del Éxodo nos enseña que la libertad es valiosa y se debe conservar, aunque eso implique sacrificios y esfuerzos. También enseña que Dios acompaña al creyente en su diario caminar. Sin embargo, eso no significa que nos quite los obstáculos, porque los retos nos hacen fuertes y aumentan nuestra fe. También el día 25 de febrero se celebra el beato Sebastián de Aparicio. Este beato nació en España, pero viajó a México. Trabajó durante 18 años para abrir caminos y fomentar el comercio en México. En 1552 decidió dejar su oficio y compró tierras en las afueras de la capital, entre Azcapotzalco y Tlalnepantla. En sus campos se enseñaba a los indígenas a la labranza. Convirtió su hogar en un asilo seguro para los pobres y posteriormente se hizo religioso franciscano. Después de su muerte comenzaron a suceder muchos milagros. Hasta el día de hoy su cuerpo se mantiene incorrupto y es muy venerado en la ciudad de Puebla. Este santo es patrono de los conductores de vehículos. El 26 de febrero se celebra a San Porfirio. Su nombre significa el que se viste de púrpura. Nació en Grecia y eligió la vida de monje y se fue al desierto de Egipto. Luego decidió vivir en los lugares en donde había vivido Cristo haciendo oración. Por su vida ejemplar y ayuda a los necesitados, lo ordenaron sacerdote y luego fue nombrado obispo. Colaboró en el campo del arte porque construyó en Gaza un bellísimo templo y de ahí murió el 26 de febrero del año 420. El 27 de febrero se celebra a San Gabriel de la Dolorosa. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos. Pero deseoso de vivir un verdadero cambio, entró a la comunidad religiosa de los Padres Pasionistas. En esta comunidad se ayuna y la alimentación es sencilla y nada variada. Por esto mismo, los primeros 3 meses sufrió un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nunca se quejó ni se le vio triste o disgustado. Al entrar de religioso se cambió el nombre por Gabriel de la Dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Este santo, San Gabriel de la Dolorosa, murió en 1862 a los 25 años, después de dar testimonio de vida y unir sus sufrimientos de la tuberculosis a la pasión de Cristo. El 28 de febrero se celebran 2 santos. Uno es San Leandro, y Leandro significa el hombre con fuerza de león. Él se hizo famoso porque logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de los visigodos que invadieron España. Su madre era hija de Teodorico, rey de los ostrogodos, que invadieron a Italia. Fue hermano de San Isidoro de Sevilla y Santa Florentina, y desde niño mostró facilidad para hablar en público y enorme simpatía de su personalidad. Siendo muy joven, entró de monje a un convento de Sevilla y se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación. Cuando murió el obispo de Sevilla, el pueblo y los sacerdotes lo eligieron a él para que lo reemplazara. Desde entonces, Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos, aquellos herejes que negaban que Jesucristo es Dios. San Leandro reunió a todos los obispos de España en un concilio en Toledo y allí dictaron leyes sumamente sabias para ayudar a la santificación de los sacerdotes y el buen comportamiento de los fieles. Para recordarle a la gente que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, mandó que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas de los domingos. Esta costumbre siguió después en la Iglesia Católica y en todo el mundo. San Leandro murió en el año 596 y España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la Iglesia. Y el mismo día 28 de febrero se celebra a San Román. Este hombre nació en el siglo V en Francia.
Con un libro sobre ermitaños, algunas semillas y unos cuantos utensilios, Román encontró un lugar apartado para construir su monasterio. Después envió por su hermano San Lupencio, a quien siguieron varios discípulos. Juntos construyeron un monasterio en Condat-Loecon y un convento para mujeres en Beaume. Es patrono de los dementes, ya que curó a 2 en una peregrinación a Valais. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando, camino de la cruz, todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros y pues continuamos en esta sección interesante. Fíjense que con el miércoles de ceniza hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, que son 40 días de preparación a la fiesta más importante de la iglesia, que es, usted lo sabe, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La resurrección de Cristo. La iglesia nos recuerda que la mejor manera de celebrarla es logrando una mejoría, un cambio interior que den muerte a nuestra vida pasada, a nuestra vida desordenada o mediocre, para ser mejores cristianos. Por eso inició con la ceniza, que nos recuerda que sin Dios somos como el polvo. Los 40 días están inspirados en varios libros del Antiguo Testamento que utilizan el número 40. Por ejemplo, amigos, en el diluvio tuvieron que pasar 40 días para que se purificara el mundo. En el Éxodo pasaron 40 años para que el pueblo cruzara el desierto y llegara a la tierra prometida. También en el libro del profeta Jonás se menciona que los habitantes de Nínive se pusieron ceniza, hicieron ayuno y penitencia durante 40 días para que Dios los perdonara de su pecado, y fueron perdonados. Finalmente, el Evangelio menciona que Cristo se preparó para su misión con 40 días en oración y ayuno. Por eso, durante la Cuaresma se nos dice claramente que si queremos ser purificados, perdonados y llegar a la tierra prometida, pero ya no a Jerusalén, que era la tierra prometida en aquel tiempo, sino a la presencia de Dios, necesitamos ¿qué? De la oración, el ayuno y la penitencia, por supuesto, además de las buenas obras. La Iglesia invita a los fieles a alimentarse en forma austera y abstenerse de carne, especialmente el viernes, por ser el día de la muerte de Cristo. El pescado se consideraba alimento de vigilia porque era el alimento de los pobres que vivían cerca de mares, ríos y lagos, es decir, lo obtenían de forma mucho más fácil que comprar carnes rojas. Así que no es obligatorio comer pescado, lo obligatorio es alimentarse de forma sencilla.
La abstinencia de carne nos ayuda a educar nuestra voluntad, porque al renunciar a algo apetitoso como la carne, aprendemos a renunciar a lo que es atractivo pero no es bueno ni conveniente. Y como generalmente el pescado o las verduras son más económicos que las carnes rojas, ahorramos un poco. Y amigos, eso que ahorramos lo debemos compartir en caridad con los más necesitados. La abstinencia obliga a partir de los 14 años, aunque es conveniente invitar a los niños a participar de ella y conocerla. El ayuno solamente se pide 2 veces, ponga usted mucha atención. El miércoles de ceniza, que acaba de pasar, y el viernes santo, solamente 2 días de ayuno en toda la cuaresma. Pero, ¿qué es el ayuno? ¿Es quedarse sin comer? No. El ayuno es no tomar agua tampoco. Mire, para la iglesia el ayuno se entiende como hacer una comida fuerte al día, la que usted quiera, desayuno, comida o cena, la que sea más importante, y las otras 2 muy ligeritas. ¿Para qué? Para, como decía Raúl, con lo que usted se ahorra, eso lo convierte en ayuda. Para los amigos, no. ¿Para qué? Para los más pobres. El ayuno, tome usted también en cuenta esto, obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59. Claro, si usted lo quiere hacer y ya rebasó esta edad, ya es por su gusto. Y los enfermos no están obligados a hacer ayuno. Finalmente recordamos que durante la cuaresma se suprimen en la misa el canto del Gloria y el canto del Aleluya. Y el sacerdote debe utilizar ornamentos de color morado, ya que este color es signo de conversión. Y amigos, ¿qué les parece si ahora escuchamos nuestro segundo cuento, escrito también por el Padre José, y que nos enseña a conocer la importancia de las llamadas pláticas o ejercicios cuaresmales? Un gimnasio para los ángeles. Los niños corrían como gacelas en el campo cuando invitaron a su tío Gustavo para que se uniera a su juego. ¿A que no nos atrapas, tío? Él quiso alcanzarlos, pero en su carrera descubrió que había aumentado mucho de peso. Estaba bañado en sudor, le faltaba el aire y sentía sus piernas pesadas como plomo. Ay, creo que será mejor que me tranquilice. Poco después se dirigió a la camioneta para bajar los alimentos. Confiando en sus fuerzas, colocó la canasta en su espalda con un solo movimiento. De pronto, un fuerte dolor le hizo gritar y soltar la carga. Los niños se rieron y le gritaron: ¿No es lo mismo el Sansón de ayer que 20 años después? Al día siguiente, Gustavo decidió inscribirse en un gimnasio para ejercitar su cuerpo. Ahí participó en una sección de aeróbics haciendo ejercicios rítmicos. 1, 2, 1, 2. Arriba y abajo. Al principio fueron sencillos, pero poco a poco se fueron complicando y las gotas de sudor mojaron sus pants. Cuando terminó la sesión, su cara tenía más color, pero su ritmo cardíaco había mejorado. Después pasó a otro salón donde había varios aparatos para ejercitar los músculos. Ahí vio que una mujer pasada de peso se ejercitaba en una bicicleta fija mientras platicaba con una amiga. Le decía: reconozco que cuando comencé me desesperaba, pero ahora estoy feliz porque he bajado 5 kilos. Gustavo se animó con aquel testimonio. Luego escuchó que un entrenador de cuerpo atlético le decía a un joven: necesitas ejercitar constantemente cada músculo. Tendrás un cuerpo fuerte y sano si te alimentas adecuadamente y tienes paciencia. Gustavo descubrió muchas actitudes diversas en el lugar. Me doy cuenta que unos acuden a este lugar para mantenerse sanos, otros solo para presumir su ropa deportiva. Unos han logrado con constancia y disciplina un cuerpo bello, sano y fuerte. Otros piensan equivocadamente que lo conseguirán mágicamente. El nuevo socio salió del gimnasio y en el camino a casa se detuvo un momento para comprar el periódico. Las noticias mostraban la actual problemática familiar, económica y social. Entonces reflexionó: ay, ¿cuántas veces nos quejamos por nuestra falta de agilidad, de fuerza o de elasticidad corporal? También nos quejamos por el dolor que nos ocasiona cargar objetos pesados. Sin embargo, casi no hacemos nada para ejercitarnos. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Cuando se debilita, tomamos actitudes que dañan nuestra relación con Dios, con el prójimo y hasta con la naturaleza.
Los problemas del mundo están generalmente ocasionados por nuestra falta de ejercicio en el amor. Gustavo pensó en las competencias deportivas. Por ejemplo, cuando un atleta desea competir en salto de altura, se ejercita diariamente. Nosotros deberíamos hacer lo mismo para superar las barreras del egoísmo. Cuando un luchador se prepara con disciplina, pues logra vencer a su adversario en el combate. También nosotros deberíamos ejercitar nuestro espíritu para vencer los vicios y las malas pasiones. Gustavo descubrió también la importancia de contar con un entrenador para el espíritu y pensó: no podemos ser verdaderos cristianos si no ponemos en práctica las enseñanzas y ejemplos de Jesucristo. Debemos acercarnos más a Él, escuchar su palabra y conocerlo. Él es el mejor entrenador para el espíritu. Con su ayuda y nuestro esfuerzo, la tarea de amar, compartir, comprender y perdonar será más fácil. El miércoles siguiente, Gustavo acudió a la iglesia porque comenzaba la Cuaresma. El sacerdote le puso ceniza en la frente y le dijo: Cristo quiere que los cristianos seamos sal de la tierra y luz del mundo. Este tiempo es propicio para descubrir lo que necesitamos quitar, cambiar o mejorar. Por eso te invito a los ejercicios cuaresmales. Si cambiamos nosotros, podremos cambiar el mundo. Los ejercicios cuaresmales nos ayudan a ejercitar el espíritu para así celebrar la Pascua con más fortaleza interior. Gustavo agradeció la invitación y respondió: estoy de acuerdo, padre. Los verdaderos cristianos debemos hacer todo lo posible para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu se ejerciten constantemente y se mantengan fuertes. Desde entonces, Gustavo comprendió que no era suficiente cuidar la salud del cuerpo, sino también la del alma, y se convirtió en un verdadero atleta del espíritu. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y les quiero comentar esto. Hay muchos sacerdotes que cuando llegan ya a la ancianidad, lamentablemente como no tienen familia, no tienen dónde pasar sus últimos días y por eso estoy buscando una casa que alguien pudiera donar para que la convirtiéramos en asilo para sacerdotes. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algunas personas que ya no tienen ningún familiar, ningún conocido y tienen una propiedad. ¿Y qué pasa cuando fallecen? La propiedad se queda en las manos del gobierno o se pierde. Por eso si alguna persona tiene esta intención de que su casa quede como asilo para sacerdotes, escriba a mi correo electrónico o a los teléfonos que voy a dar en este momento. 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939 o al correo electrónico padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Que tengan una maravillosa semana. Ojalá que puedan abstenerse de la carne el viernes y que esta Cuaresma sea tiempo de conversión. Hasta el próximo domingo. Señor, tu nombre es mi curación, oh Dios mío, y el recuerdo de ti mi remedio. La cercanía a ti es mi esperanza y el amor por ti mi compañero. Tu misericordia para conmigo es mi curación y mi auxilio en este mundo y en el otro. Tú, en verdad, eres supremamente generoso, omnisciente, omnisapiente. Cúranos, Señor, y estaremos curados. Sálvanos y seremos salvos. Por eso a ti te alabamos. Envía alivio y curación para nuestras enfermedades, sufrimientos y heridas, pues tú eres sanador misericordioso y fiel. Bendito sea, Señor, que curas al enfermo. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe
te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.